Bienvenidos al programa de la Fundación Forjando Futuros, espacio que sirve para orientar a todas las víctimas del conflicto armado, las víctimas colombianas y en especial a las de Antioquia. Hoy nos encontramos con el doctor Jaime Carrión, politólogo y especialista en el tema de derechos humanos. Bienvenido, doctor Jaime. Muchas gracias, doctor Gerardo Vega. Agradecerle a la Fundación la invitación que nos hace para compartir algunas ideas en torno de la restitución de tierras y de la condición de las víctimas en nuestra ciudad. La Subsecretaría de Derechos Humanos es una expresión orgánica nueva que tiene nuestra administración para atender todas las tareas en esta materia. Y esta subsecretaría pues tiene dentro de sí un equipo de trabajo que es lo que conocemos como la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado. Bueno, para la subsecretaría, ¿quién se entiende como víctima del conflicto armado, Jaime? Toda aquella persona que haya sufrido daño a partir del año 85 con motivo del conflicto armado es considerada víctima, ¿cierto? Y pues los perpetradores de estos hechos pueden ser los grupos armados ilegales, los grupos guerrilleros que tradicionalmente conocemos en el conflicto colombiano, los grupos las autodefensas, los paramilitares también. De autodefensas y de paramilitares que también han jugado un papel muy protagónico en el conflicto y muy desastroso para la sociedad por las consecuencias que ha traído. Pero también ha dicho la ley que la misma fuerza pública puede en ocasiones ser quien genere víctimas y quien haya motivado hechos que de pronto hayan causado daños en las personas, con motivo, por supuesto, del conflicto armado tan intenso y extenso que hemos vivido en nuestra sociedad. Un segundo aspecto, Jaime, es Medellín. Tiene un número muy importante de desplazados, de víctimas. ¿De dónde viene la gente que llega a Medellín y que es reconocida como víctima del conflicto armado? Sí, el hecho victimizante principal que tenemos en la ciudad de Medellín es el desplazamiento forzado intermunicipal y el desplazamiento forzado intraurbano, porque también es cierto que hoy muchas personas, por la situación de violencia que se vive en algunas comunidades, deben dejar esos lugares y dirigirse a otros barrios en la ciudad, a otros territorios. La ciudad durante años ha recibido personas que provienen del Bajo Cauca, que provienen del Chocó, del Urabá antioqueño. En algún momento también recibió muchas personas del oriente antioqueño. Antioquia es el departamento con el mayor número de despojo de tierras. 65 de sus municipios, de los 125 municipios, están priorizados para restituir tierras. ¿Qué podemos hacer en ese campo? ¿Cómo acompañar a esas víctimas que están en Medellín y que requieren volver a su finca, a su predio, a su parcela? Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos la misión de articular la política pública en materia de derechos humanos en Medellín. Eso nos exige que tengamos un contacto permanente con las unidades de atención a víctimas que existen en la ciudad, algunas de ellas adscritas al Ministerio del Interior, otras adscritas al Ministerio de Agricultura, como la Unidad Especial de Restitución de Bienes, de Tierras, con la que por supuesto tenemos que comenzar a construir agendas. Agradecerle al doctor Jaime Carrión, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, sus opiniones sobre los derechos de las víctimas. Aquí continuaremos. Nosotros esperamos que en Cuba, en La Habana, se agilice ese proceso, que sea mucho más rápido en beneficio de Colombia. No puede ser eternamente una negociación. Rápidamente a la desmovilización, a la paz, y que ese dinero que se utiliza hoy en día para la guerra se invierta en la reparación de las víctimas y en lograr la paz y la tranquilidad.